Nos encontramos en esta tercera clase. A partir de esta tercera clase y hasta la clase 6, desarrollaremos el módulo 2 del presente curso. El módulo 2 está dedicado al tratamiento de dos sectores de la oficina judicial. Los dos sectores más importantes, los que componen a la oficina judicial o el juzgado. Por un lado, destinaremos 2 clases a trabajar sobre la mesa de entradas y otras 2 clases a trabajar sobre la secretaría. En esta clase, en la tercera clase, es importante poder determinar bien y que aprendamos qué es una mesa de entrada, cuál es su importancia, por qué es relevante que tenga un buen funcionamiento, que esté bien organizada y que cumpla fines determinados. Para ello debemos partir de la base de concebir al juzgado u oficina judicial como una estructura compuesta por partes. Sus 2 grandes partes serían la mesa de entrada, por un lado, y por el otro lado la secretaría. Dentro de estos sectores encontramos dentro de ellos subsectores. En la mesa de entrada, por ejemplo, encontramos el sector de atención al público, el sector de agregación de escritos y el sector de preparación del despacho. Esto es a modo de ejemplo, es para representarles que la importancia, para poder enseñarles la importancia que tiene sectorizar a la oficina, partiendo de los 2 grandes sectores, mesa de entrada y secretaría, y dentro de estos sectores realizar o construir subsectores. Estos subsectores, trabajando sobre la mesa de entrada, ¿no es cierto? Los subsectores son importantes para que el jefe de despacho pueda tener el control total. Es más fácil poder controlar el trabajo diario por sectores y subsectores que en su totalidad. Sectorizar la mesa de entrada, organizar estos sectores, hacen a la relevancia que tiene el funcionamiento de la mesa de entrada. Es importante ser conscientes de la importancia que tiene el buen funcionamiento o mal funcionamiento. Al ser una estructura compleja un juzgado y al tener este sector una gran importancia por su relación directa con los ciudadanos, con los justiciables, si el trabajo se inicia mal en la mesa de entrada, tendrá sus consecuencias directas sobre el resultado del proceso, que es justamente la sentencia o resolución. Ahora, pocas veces nos preguntamos qué es la mesa de entrada. La mesa de entradas es el origen, es donde se da origen al expediente, al servicio, es el origen de una relación, principalmente de una relación que se entabla entre la persona que atiende la mesa de entrada y el justiciable que se presenta, ¿no es cierto?, ante los estrados judiciales a través de su abogado. Esta persona que atiende la mesa de entrada, este agente judicial, este operador judicial, está representando al jefe de despacho. El jefe de despacho representa al secretario y el secretario, en su conjunto con los operadores de justicia ya mencionados, representan al juez. A lo largo de un periodo, cuando el expediente es radicado en un juzgado, comienza la relación entre el justiciable y ese juzgado. La relación que se va reafirmando a medida que el proceso va avanzando y va avanzando en las distintas etapas, ¿no es cierto? Pero esta relación va mucho más allá que una relación laboral, digamos. ¿Por qué? Porque hay un trato diario entre el abogado que representa a un ciudadano y el agente judicial, el jefe de despacho. No es una simple relación, ¿no es cierto? Es una relación que trasciende día tras día a lo largo de un tiempo, genera, ¿no es cierto?, una relación entre un ciudadano y la justicia. Es decir, entre la sociedad y un poder que administra justicia. La forma en que se preste el servicio influirá directamente sobre esa relación que se entabla entre el Poder Judicial y la sociedad. El servicio, la sentencia, la resolución de un caso es un resultado, ese es el producto, ¿no es cierto?, que va resultando de una cadena de actos, de un circuito que debe recorrer el expediente, que está conformado por diferentes pasos procesales que se da a través de diferentes actos.
Esa es la actividad que van realizando día a día los agentes judiciales, los operadores de justicia. Y el origen se encuentra en la mesa de entradas. Si este proceso se inicia mal, si este circuito se inicia mal, entonces el resultado también no será bueno, será malo, digamos. El jefe de despacho de la mesa de entradas tiene a su cargo una doble tarea, una doble conducción, un doble gerenciamiento. Hacia adentro respecto del equipo que va a trabajar sobre esos sectores por los cuales irá pasando, ¿no es cierto?, la causa, el expediente, el caso, y hacia afuera respecto a los abogados y justiciables. Por ello es importante la participación activa que debe tener hoy el jefe de despacho. Debe aprender a escuchar, debe estar atento a los reclamos de los abogados, de los peritos, de los auxiliares de justicia y también de las partes en el proceso. Pero no solamente, digamos, tiene que escuchar, sino que lo que tiene que tratar de alcanzar y de lograr es de efectivizar esos reclamos, de encontrar y hacer real el reclamo, de poder transmitirlo al juez, al secretario, para poder darle la solución que está pidiendo. Esto justamente nos va esto a la larga, con el tiempo, a través del resultado que surja del proceso, va a generar hacia afuera credibilidad en nuestro trabajo y hacia adentro confiabilidad. Es decir, la gente se va a sentir confiado, tranquilo y más seguro porque va a sentir que su trabajo lo está realizando de manera correcta. Por ello es que en este curso se propone que las mesas de entrada sean conducidas y gerenciadas por los jefes de despacho. El jefe de despacho debe construir el circuito que debe recorrer el expediente según la gravedad del expediente. O sea, no habrá un solo circuito. No se propone que se cree un solo circuito, sino varios circuitos. Pero que desde que se inicia hasta que tramita su pase por la mesa de entrada, tenga bien determinados cuáles son los actos procesales que se realizarán allí dentro para luego pasar al circuito que recorrerá en la Secretaría para volver nuevamente a la mesa de entrada. Si bien nunca nos detenemos a pensar cuál es el recorrido que realiza el expediente y las falencias que se van produciendo, ¿no es cierto?, en este circuito. Pero es importante tener en cuenta que en cada estadio en el que se sitúa el expediente, genera un valor o un no valor o disvalor al resultado. Y ese resultado se traduce hacia la sociedad en un valor tanto moral como económico. Nunca nos pusimos a pensar cómo siente ese ciudadano que recibe, ¿no es cierto?, el resultado de su proceso y no es lo que esperaba. Entonces, muchas veces tenemos factores internos que son los que van influyendo en ese circuito. Por eso es importante sectorizar el trabajo para poder trabajar sobre los errores que se van cometiendo y que van afectando el trabajo. En la mesa de entrada, en toda mesa de entrada siempre nos encontramos con muchos problemas, principalmente prácticos. Los justiciables tratan de hacer sus planteos a través de sus abogados, a través de los escritos, ¿no es cierto? Son críticas y reclamos que el jefe de despacho debe estar atento, debe contemplarlas, ¿no es cierto? Son falencias que pueden ser falencias propias de ese sector o falencias propias del sector secretaría o errores que se cometen en general en el juzgado y pueden ser también cuestiones que si bien afectan al proceso pero no dependen o no se corresponden, digamos, con el trabajo del juzgado, sino que más son problemáticas a las que debe responder la política judicial de todo el Poder Judicial. Respecto a los problemas que son propios del sector en el que estamos trabajando, es decir, en la mesa de entrada, podemos hacer algo de modo inmediato y en eso consiste el trabajo del jefe de despacho. El jefe de despacho debe aprender a identificar en su ámbito de actuación cuáles son las falencias más frecuentes, pero lo principal de ello es ver dónde empieza y dónde termina su ámbito para no invadir competencias propias de su par de la Secretaría. Es un deber para el jefe de despacho respetar los espacios, el espacio del secretario, el espacio del juez, el espacio del otro jefe de despacho. El jefe de despacho de la mesa de entrada tendrá su ámbito de actuación dentro de este sector y el de la Secretaría lo tendrá dentro de la Secretaría. La idea y la propuesta del curso es que estos operadores judiciales aprendan a realizar un trabajo coordinado, en consonancia
colaborativo con aquellos criterios que fija el juez a través de los lineamientos y a través de los lineamientos establecidos por los secretarios. Los jefes de despachos lideran sectores que componen un todo. Si son como engranajes, si el engranaje de la mesa de entradas gira hacia un lado y el engranaje de la secretaría gira para el otro, el resultado nunca va a ser positivo. La idea es aprender a trabajar estableciendo que los engranajes siempre giren en la misma dirección, hacia los mismos objetivos, hacia los mismos fines. Para conocer los problemas más frecuentes que se presentan en las mesas de entradas, debemos realizar una serie de acciones. Acciones para conocer los problemas y acciones para solucionar esos problemas. En el material están bien explicadas estas acciones. Aquí solamente podría mencionarles, como para tener una idea, son acciones como aprender a escuchar, a analizar, a relacionar, observar cómo trabajan los agentes, cómo hacen el trabajo, enseñar y capacitar. Esas son las acciones para poder detectar los problemas, los principales problemas a los cuales debemos enfrentarnos día a día en este sector, en el sector de la mesa de entrada. Para poder solucionar estos problemas también debemos realizar una serie de acciones. Acciones como organizar, planificar, relacionar, observar la forma en que se están realizando, ¿no es cierto?, los trabajos y ver de qué otras formas se podría realizar el diálogo, el fomento del diálogo y de la comunicación. Y esto tiene un agregado muy importante, es que el jefe de despacho, al hacer esta evaluación, al hacer este trabajo, se va a encontrar con la situación que va a tener que comenzar a tomar decisiones. Decisiones que si bien las tomamos día a día, o aquellas personas que están hoy ejerciendo el cargo o la función de jefe de despacho, tienen que tomarlo día a día, pero nunca se han sentado a analizar cómo repercuten las decisiones que han tomado para ir resolviendo estos problemas prácticos. Decisiones que muchas veces implican o tienen un efecto directo sobre el proceso. Para tomar una decisión, el jefe de despacho tiene que aprender a conocer, a comprender y a analizar el problema. Así es la única forma que podrá construir una solución. Es decir, hoy se exige un rol activo del jefe de despacho. Ya no el jefe de despacho haciendo resoluciones o el jefe de despacho haciendo providencias. Los jefes de despacho, tanto de la mesa de entrada como de la secretaría, deben fijar criterios de trabajo y criterios en cuanto al circuito que recorrerá el expediente, porque de esta forma es más fácil detectar cuáles son los problemas más frecuentes. En esta clase también analizaremos cuál es el fin y por qué es necesario tener una organización en la mesa de entrada. El fin inmediato es prestar un servicio eficaz, eficiente, que realmente satisfaga las nuevas exigencias que socialmente hoy se le exigen al Poder Judicial. Y de modo inmediato es alcanzar la tutela efectiva de los derechos y el acceso real, el acceso a la justicia real de las personas. No que quede el acceso a la justicia como una mera fórmula o principio, sino que realmente esté al alcance de todos y que todos puedan tener la cobertura efectiva de sus derechos. Por ello se puede sostener que las mesas de entrada y su organización y funcionamiento dependerá en un amplio porcentaje del funcionamiento de los subsectores y del funcionamiento de la mesa de entrada y de la secretaría va a depender el funcionamiento de todo el juzgado. Cuando hablamos del nuevo rol que tiene que tener o que debería tener, ¿no es cierto?, los jefes de despacho en la conducción de estos sectores, de estos dos sectores muy importantes del juzgado, también trato de hacer referencia o quiero hacer referencia a la nueva responsabilidad que tienen los jefes de despacho. No nueva, es una responsabilidad que siempre existió, pero la propuesta es ver el ejercicio de esta función con mayor responsabilidad y ofreciéndole a los secretarios y al juez, ¿no es cierto?, el apoyo para constituirse ellos, es decir, los jefes de despachos, en sus manos derechas. O sea, hoy el jefe de despacho tiene que ser la mano derecha del secretario y debe acercar al juez esas exigencias sociales que
que él las puede observar en su trato directo y cotidiano en la mesa de entrada con los abogados, con los auxiliares de la justicia. Hoy su rol es activo, como ya dijimos, y todo el cambio que se ha producido, que está en el material bien explicitado, se da a raíz de los cambios estructurales que se han ido produciendo históricamente en la organización de los juzgados. La demanda de justicia o el servicio de justicia antes no era la misma a la cual nos enfrentamos hoy. Antes el juzgado tenía una organización piramidal donde en la cúspide se encontraba el juez intocable, después el secretario, después el jefe de despacho, después los auxiliares, los ordenanzas. Tenía una estructura piramidal, ¿no es cierto? O vertical. Hoy nos encontramos con una nueva estructura que es la propuesta que realiza el doctor Labrada, trabajar distinto, trabajar en forma horizontal o en equipo, donde el juez sea el mayor líder, el conductor y el gerenciador de las mayores estructuras. Pero la propuesta que se realiza en este curso es sectorizar a la oficina judicial para que sea más fácil el liderazgo por parte del juez y el gerenciamiento por parte del juez. Y encomendar el trabajo conjunto y colaborativo al jefe de despacho y a los secretarios. Para poder cumplir, ¿no es cierto?, con todo lo propuesto, se propone como una herramienta importante el uso de estadísticas. Las estadísticas sirven para recoger datos, para analizarlos, interpretarlos y poder elaborar nuevas estructuras sobre los datos recogidos. Así, en una oficina judicial, en un juzgado, ¿para qué nos serviría realizar estadísticas? Para conocer su funcionamiento y sobre ese resultado poder determinar la cantidad y la calidad del trabajo actual, ¿no es cierto? También conocer si estamos trabajando en una organización o solamente estamos realizando tareas al azar. Eso es lo primero que va a surgir de cualquier estadística que podamos realizar. Si no podemos realizar las estadísticas porque estamos trabajando al azar y no tenemos ningún tipo de organización establecida. También para fijar objetivos mediatos o inmediatos, para elaborar planes de trabajo y para corroborar si cumplimos o no con los objetivos mediatos e inmediatos que podamos llegar a proponernos. En la mesa de entradas podemos realizar trabajos estadísticos aplicándolos a la cantidad de escritos que ingresan al juzgado por día, por semana, por mes, por año, a la cantidad de expedientes que pasan a la Secretaría para proveer, para resolver, para instruir, para dictar sentencia. También qué cantidad de expedientes se remiten en vista o qué cantidad de expedientes se remiten a otros juzgados para contabilizar la cantidad de inhibiciones. También los escritos mal presentados. Nunca nos sentamos a evaluar la cantidad de escritos que se presentan mal. Y sabemos que presentar un escrito fuera de término puede vulnerar justamente un derecho dentro del proceso. Entonces, articular mecanismos de trabajo entre los jefes de despacho para poder remitirse de forma interna estos escritos y que no se vea perjudicado no el abogado, sino el ciudadano que está siendo representado por ese abogado. También las estadísticas podemos aplicarlos a los procesos que ocupan un porcentaje alto en el circuito. También hay que medir la capacidad que tiene la mesa de entradas en la atención al público. Si yo tengo, a través de una estadística, puedo medir qué cantidad de expedientes tengo en movimiento, o sea que se encuentran activos, dejando de lado los que se encuentran en archivos o en estado paralizados esperando la prescripción de sus honorarios. Si yo tengo 30.000 expedientes en el circuito y en la mesa de entrada tengo 3 agentes, es imposible, sí, a la simple vista se puede observar de que nunca se podrá responder a la demanda a la cual debe hacer frente, ¿no es cierto?, esa mesa de entrada. Y la estadística me sirve para eso, para medir cuál es la demanda que estoy teniendo hoy y cómo voy a responderla. En la Secretaría también es importante el uso de estadísticas. ¿Qué puedo medir? O qué debería medir. A modo de ejemplo, podríamos decir la cantidad de expedientes que pasan a la firma por proveyente, mido productividad en ese caso, por día, por semana, por mes, por año, la cantidad de expedientes que son bajados del circuito por errores que ha cometido la mesa de entrada, es decir, que vuelven de la Secretaría a la mesa de entrada. También la cantidad de trámites que se imprimen por día, por semana, por mes y año. La cantidad de errores que se cometen al proveer,
la cantidad de documental que se reserva, que se extrae de las cajas fuertes, la cantidad de órdenes de pago. Es muy importante medir y poder contabilizar cuáles son las épocas del año en donde mayor demanda de libramiento de órdenes de pago tengo. ¿Para qué? Para poder establecer un circuito de trabajo para proveer y poder poner a despacho lo más rápido posible el libramiento de órdenes de pago cerca de una feria judicial, donde se producirán los mayores picos de demanda justamente de los libramientos de órdenes de pago. O sea, las estadísticas en sí son la base de todo planteo de cambio o reforma. Es muy importante, así sea cual fuera la forma en que se realizan las estadísticas, caseras o un poco más complejas. Dentro del material de estudio se establecen algunas formas de realizar las estadísticas. El doctor Garabano justamente nos enseña que para medir el desempeño del sistema judicial se pueden tener en cuenta indicadores cuantitativos que tienden a medir la productividad y responden a la pregunta ¿cuánto se resuelve? ¿Cuánto resolvemos por día, por mes, por año? A esta pregunta, el doctor Garabano agrega también otra pregunta que es ¿qué se resuelve? O sea, ¿qué tipo de proceso se resuelve? Y para poder optimizar también la evaluación, lo que propone es mediciones cualitativas y responder a la pregunta ¿cómo se resuelve? Es decir, cuánto se resuelve, qué se resuelve, cómo se resuelve. A ello es importante agregar el factor tiempo, es decir, en qué tiempo se resuelve. Él nos establece algunas mediciones que están en el material también, que es importante que lo lean y lo estudien para poder aplicarlo. Es muy importante realizar estadísticas, ¿no es cierto? Porque una sentencia bien redactada, larga o corta, pero fundada, ¿no es cierto?, que se ha dictado en un lapso de tiempo extremadamente largo, es decir, una sentencia impecable desde el punto de vista jurídico, dictado después de un proceso excesivamente largo o prolongado, pierde todo significado como producto esperable por la ciudadanía y defrauda las legítimas expectativas que el ciudadano pone en el Poder Judicial. Por eso es importante aprender a utilizar estadísticas para planificar el trabajo. Sobre los datos que nos arrojan las estadísticas hay que empezar a trabajar y la propuesta es trabajar sobre 3 estructuras. Los recursos materiales que tenemos, los recursos humanos, que son el recurso más importante que tiene el Poder Judicial, y luego el proceso y los recursos legales y procesales. Para trabajar sobre los recursos materiales, en este curso seguiremos al doctor Labrada y la propuesta que hace de la técnica de las 5 S, que fue utilizada por Japón para reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial. Es una técnica que da buenos resultados y que están bien detalladas cómo realizarlas en el material de estudio. Y Labrada propone trabajar sobre separar, ordenar, limpiar, estandarizar y autodisciplinar. Es una técnica que también se puede aplicar a otros recursos, a los recursos humanos y también a los recursos procesales. Con todo ello podemos remarcar de que la tarea del jefe de despacho hoy es más profunda, tiene un rol activo, tiene un compromiso social mayor que el que tenía hace tiempo. Es decir, aquel jefe de despacho que cree que su rol consiste en estar pasivo y observando, no. Está equivocado ya, no consiste en eso. Bueno, espero que puedan aprender a gestionar parte de estas estructuras y de este sector que es la mesa de entrada, que es uno de los más importantes. Muchas gracias.